revisar el tejido sanguíneo. Porque esas diapositivas no las saben. ¿Tienes algo para poner acá? Inicialmente uno se pregunta qué es Una cartuchera. dentro de la calificación. Ustedes han visto, porque ya revisaron el criterio, los conectivos, bien más de matriz celular. La sangre es un tejido conectivo especial. ¿Por qué? Porque tiene células propias y tiene un líquido lleno de agua, lleno de proteínas y lleno de electrolitos. La matriz extracelular de la sangre representa el plasma sanguíneo. Por eso se clasifica como un tejido especial sanguíneo. Vamos a mirar inicialmente un mapa conceptual grande acerca de lo que ustedes deben de tener presente. Miremoslo desde el punto de vista tangible. Para ustedes es importante tener un concepto grande de los componentes de la sangre. Posiblemente sí. Si ustedes dijeron no, pues miremos el por qué no o el por qué sí. Lo más importante, ustedes van a tener seres humanos. Posiblemente van a tener algún tipo de lesión, posiblemente puede tener algún trastorno desde el punto de vista sistémico, posiblemente. Entonces, por lo menos enterarse de cómo está constituido el tejido sanguíneo. Aquí hay un corte en este mapa conceptual que hablamos de médula ósea o tejido hemato o ogético. Estamos mirando los elementos inmaduros para que lleguen a sangre como células maduras. Pues la sangre que tiene plasma. El plasma que tiene agua, proteínas y electrolitos. El porcentaje de agua en la sangre es muy alto. Por eso la sangre se puede transportar por vasos sanguíneos, sean arteriales o sean venosos. ¿Qué porcentaje de agua tiene la sangre? Lo dice el compañero, no me deja hablar. Perfecto. ¿Ve? El 7% de proteína nomás, mi querido estudiante. 7% a 6% de proteína. La mayor parte va a ser agua, que representa más del 90%. Y el resto son electrolitos. Entonces, hay componentes del plasma. ¿Qué lleva el plasma? ¿Qué se transporta por el plasma? La gran pregunta. Si yo tengo proteínas dentro del plasma, tengo que tener albúminas, lipoproteínas, gamma globulinas, proteínas plasmáticas y proteínas de la coagulación. ¿Qué se transporta por sangre? ¿Qué se transporta? Independientemente de que las proteínas se van a transportar moléculas de señalización. Se transportan hormonas, se transportan electrolitos. Pues este plasma representa un porcentaje grande del componente de la sangre. Células de la sangre. Vamos a tener glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos. Células que se llaman leucocitos. Y esos leucocitos también se denominan glóbulos blancos. Dentro de esos leucocitos vamos a tener unos que tienen gránulos y otros que no tienen gránulos. Los que tienen gránulos se denominan granulocitos, porque en su citoplasma tienen punticos que representan los gránulos de lo que contienen esos gránulos. Y ahí vamos a tener los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y hay unos que no tienen gránulos, que son los agranulocitos.
que son los linfocitos y los monocitos. Son agranulocitos. Ahora bien, dentro de esos linfocitos tenemos una gama grande de los linfocitos, que son linfocitos T y linfocitos B. Dentro de la subclasificación de esos linfocitos T, vamos a encontrar muchas subclasificaciones. Entonces aquí vamos a tener unos linfocitos T helper, T, linfocitos T helper, linfocitos natural killer, vamos a tener linfocitos citotóxicos, etc. Entonces aquí hay una gran familia de linfocitos que son importantes para nuestro sistema inmunitario. ¿Cuál sería el RAE más importante, el resultado de aprendizaje esperado por ustedes? Constitución de ese plasma, constitución de las células, que me identifiquen cada una de estas células y que me digan la función grandota, grandota, grandota de las células del tejido sanguíneo. Aquí hay algo que dice monocito slash una flechita acá que dice macrófago. ¿Qué quiere decir eso? Que en sangre la célula presentadora de antígenos es el monocito. Este monocito hace una transmigración depositaria, sale del vaso sanguíneo y llega a conectivo. Y en conectivo se le conoce como macrófago. Sigue siendo con la misma característica funcional. Célula presentadora de antígenos, célula que interviene en el proceso de fagocitosis. Entonces, la gran pregunta que uno se hace: nosotros constantemente estamos produciendo glóbulo rojo, ¿sí? Estamos produciendo constantemente glóbulos blancos, también. ¿Cuál es la fábrica de producir esos glóbulos rojos y esos glóbulos blancos? La médula ósea. Coloco un ejemplo. Para hacer un glóbulo rojo que circule en la sangre, tuvo que tener una diferenciación. Y esa diferenciación se hace a nivel de tejido hematopoietíco. Entonces colocamos aquí, hay una célula, y yo le digo una célula mamacita hermosa, que es la célula hemocitoblástica, que es aquí, la nombra como célula hematopoietíca. A partir de esta celulita, se cuenta que va a formar nichos de células madres y me va a repoblar toda la población de células de la sangre. Entonces aquí vamos a tener unidades de colonias formadoras de, o sea que mitóticamente son muy, muy, muy activos. Entonces, para hacer un eritrocito, ¿qué tuvo que ser? Una célula hematopoietíca o una célula hemocitoblástica y formar unidades formadoras de estirpes eritroides. Entonces tienen que tener maduraciones, esto no lo tienen que aprender, tranquilo. Entonces tenemos que mirar proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático y reticulocito. El proceso de diferenciación de este globulito rojo que llega a sangre y es la que se transporta por la parte arterial y venosa, tiene que sufrir una maduración. Inicialmente, este globulito rojo tiene núcleo, tiene núcleo, tiene núcleo, tiene núcleo. Aquí se pierde el núcleo y obligatoriamente en sangre circulante no va a tener núcleo. ¿Qué tiene? ¿Qué transporta? La hemoglobina. Por eso es que nosotros tenemos el color de rojito. Gracias a qué? A estos globulitos rojos. Entonces, esto no es tan sencillo. Entonces, si ustedes posiblemente van a trabajar con atletas de alto rendimiento, posiblemente, ¿cierto? O con infantes, ¿de acuerdo? Pues si el X señor dice, es que yo me quiero oxigenar más la sangre, ¿ustedes a dónde lo mandarían? Están en la costa, quiero oxigenar más la sangre, ¿le damos oxígeno? No. Entonces tenemos que mandarle la orden a quién? A esta célula para que comience a formar más globulitos rojos. Porque los atletas, nuestros atletas, que
compiten en el exterior vienen a encontrarse en altas alturas, porque estamos potencializando la cantidad de eritrocitos que tiene esa persona. Por consiguiente, si yo tengo más cantidad de glóbulo rojo, tendré la capacidad de oxigenar. Y en este caso, ¿qué estaría oxigenando? Para tener más resistencia. No directamente a dónde? A la parte muscular. A no ser de que yo puedo colocar sustancias no deseadas desde el punto de vista de dopaje para aumentar ese rendimiento. Depende de lo que le pasó a Nairo, que le acabó la carrera, ojalá que no, Dios quiera que no. ¿Por qué? Que como es ramal, el ramal es un opiáceo, y el opiáceo para qué se utiliza para bajar un dolor que es crónico o es un dolor intenso. ¿Está penalizada por la UCI? Sí. Por consiguiente, lo penalizaron, quitando los puntos de dónde, de la Vuelta a Francia, y ahí se le acabó los contratos. Posiblemente la culpa fue de quién, del médico. Mira, le dije, tome esto, mijito, porque te está aumentando mucho. Lo entendió. A nosotros nos penalizan. Claro que a nosotros nos penalizan mucho, y cada vez nos penalizan más. ¿Por qué? Froome, que ganó 4 tours, supuestamente tenía problemas de hipersensibilidad celular. La pregunta que le hicieron en el quiz: hipersensibilidad celular, alergia al polen, allá cuando corría en Francia, y le daban que antihistamínicos, le metían corticoides, y realmente corticoides, ¿qué va a hacer? Permealizan los vasos sanguíneos y por lo siguiente vamos a tener mayor perfusión sanguínea. Pero ahí no pasó nada. Ahí no pasó nada. Eran los 4 tours. ¿Se acuerdan? De pronto ustedes me habían nacido. Armstrong. ¿Sí? Armstrong, ¿se acuerdan? Un ciclista que se ganó ¿cuántos tours? 7 tours. Fresquísimo, huevón ese. Fresquísimo. Sí, yo me metía pop. Después de cada carrera me hacían transfusiones de sangre y metían el pop. ¿Qué es el pop? El pop. ¿No? Eritropoyetina. La eritropoyetina estimula que toda la diferenciación de glóbulo rojo. Por consiguiente, terminaba una etapa de montaña fundida, me metían el pop, chévere, full, y otro día, como si nada. ¿Por qué? Porque estaba reoxigenando todos los tejidos. Lo cogieron 7 tours, se los quitaron, fresco. Los de Puerto Plata, no sé qué le pasaría desde el punto de vista económico. Por eso, hijito, quitaron los 7 tours, no más. Como dicen, la bobadita, no puedo decir la palabra. Me interpreta, ¿no? La bobadita. Entonces, hay muchas sustancias por las cuales yo puedo activar esta diferenciación. La moraleja, ¿cuál es de ese cuadro? Que yo tengo células inmaduras como un tejido, de pronto no han escuchado ese término, tejido multipotente, multipotencialidad. ¿Qué quiere decir? De un mismo tejido puedo hacer diferentes líneas celulares, pero todas van a estar ¿en dónde? En la sangre como células maduras. Multipotente. Les preguntaban a ustedes en el quiz, ¿cuál es el tejido que diferencia todas las células del tejido conectivo? Ahí hablamos de un tejido pluripotente que es un mesénquima. Pues la respuesta era tejido mesénquimatoso. ¿De acuerdo? Ese tejido mesénquimatoso, ¿en dónde se encuentra? En el embrión. Entonces, ¿cómo? Esa era la respuesta. ¿Sí? Creo que era la tercera, creo, segunda o tercera. ¿Sí? Segunda. Muy bien. Entonces, vamos a mirar. Ustedes iban posiblemente y escuchan, ya pronto en el colegio. Cogían y tenían la oportunidad de mirar centrífugas, cogían sangre, se centrifuga. Lo más pesado, ¿dónde llega? Eso quiere decir, se sedimenta. Lo más liviano, ¿dónde queda? Sobrenadante. Entonces, esto es lo que miramos nosotros acá. Entonces, yo tengo acá un porcentaje grande de plasma
que representa el 55%. 55% de plasma. Exacto. Entonces, ustedes miran, y bueno, ¿y eso para qué sirve el plasma? ¿Quién produce principalmente las proteínas plasmáticas? Un órgano que es hermoso y es muy noble. Es muy grande. Está a la derecha. El hígado es el que produce la mayor parte de proteínas plasmáticas. ¿Cuáles proteínas plasmáticas? Entonces vamos a desmenuzar aquí. Plasmita, entonces decíamos, agua más del 90%, proteínas del 6 a 7% y otros solutos 2%. Dentro de las proteínas, yo se las nombré. Aquí hay 3, son 5 principalmente, albúminas, globulinas, proteínas de coagulación, proteínas de complemento y me falta lipoproteínas. Lipoproteínas. Muy bien. Solutos. Eso sí es fresco. Iones, nutrientes, productos, desechos, gases y sustancias reguladoras. Ese 2%, yo no pienso que es muy importante desde el punto de vista metabólico. Porque yo, por intermedio de sustancias reguladoras, de nutrientes, de iones, yo puedo mandar esa información a dónde? A cualquier parte del cuerpo. A cualquier parte del cuerpo. Y solo representa el 2%. Estamos hablando del plasma. El plasma, ¿por qué lo dibujan aquí? Amarillo. Porque es amarillo. Hay un moco con gripa. ¿Sí? ¿Han visto un moco con gripa? Amarillo. O una secreción nasal con alto contenido de mucina. ¿Cómo les queda más entendible? Un moco o una secreción con alto contenido de mucina. Como quieran. Es exactamente lo mismo. Que si ustedes van a manejar posiblemente, si de pronto le pregunta a alguien, bueno, ¿tu nombre cuál es? Cristian. Necesito sacar pectorales, necesito sacar un bíceps de 50, unos cuádriceps bien grandes, no quiero doparme, no quiero chuzarme, no quiero meter esteroides. ¿Qué me mandarías? Alguien que le ayude al compañero. Proteínas, perfecto. Se puede estimular. Pero hasta llegar al tope sin necesidad de nada. Depende de lo que tú quieras. Una fibrita bien hecha, bien bonita, con proteínas. No le metas esteroides porque nos estamos jodiendo la parte vascular. Listo, proteínas. ¿Le mandan huevito por la mañana? ¿Y cuál es la parte del huevo que tiene más proteínas? ¿La qué? La clara. Y la clara va a tener componentes proteicos. Ustedes dense cuenta que alguien que hace harto deportista, harto volumen, si quieren, los fisicoculturistas que no se meten esteroides, ¿qué sacan? Se quitan la yemita, se meten la clara y se meten 10 claras diarias. Pobre hígado. Pobre riñón. Se los toman y háganlo. ¿Yo levanté pesas? ¿Ustedes creen que yo levanté pesas? Porque no es mi edad. A esta edad se le cae todo a uno, viejo. ¿Sí? Claro. Yo, igual que ustedes, fui joven. Claro que sí. Quería verme fits para las nenas. Bien feo que es uno. Pues que algo marque. ¿Sí? Claro que se marcaba uno. ¿Y qué hacía? Deporte. No metía nada. De pronto sí me metía que unos huevitos con naranja y para contar. Mi hijo que está haciendo deporte y se molestan ustedes. Se compró esos tarros llenos de pepas, proteínas y esta mierda que es. Y yo comencé a leer miosina, creatina, son proteínas del músculo. Y lo que estamos potencializando es que el daño hepático, el daño renal. Mijito, haga lo que quiera. No, yo hago con mi cuerpo lo que se me dé la gana. Entonces el papá, ¿qué hace? Mi hijito se ve más bonito con la jeta cerrada. Punto. La vida de ustedes ya son adultos. Lo importante, ustedes van a manejar, que van a trabajar en GIP, importante. Nutrición, y algo más importante, tratar de entender la parte metabólica.
¿De acuerdo? Elementos formes, todo se sedimenta, lo pesado, lo pesado. ¿Qué vamos a encontrar en esa parte pesadita? Lo más que vamos a encontrar son rojitos, mire, rojitos, eritrocitos. ¿Se puede hacer titulaciones? Sí. ¿Por número? Sí, por porcentaje. Entonces aquí vamos a tener de 4.2 a 5.8 millones por centímetro cúbico. Eso es una cantidad absurda. ¿Por qué más en hombres y menos en mujeres? ¿Tú qué pensarías? ¿Por qué más en hombres y menos en mujeres? Piensa porque, ¿por qué más en hombres, menos en mujeres? ¿Tú qué pensarías? Bueno, te voy por el ladito. El hombre consume más, tiene que tener más reserva energética. Eso es que tú dijiste. ¿Alguien más? Los procesos de regla o menstruación, la pérdida no es muy alta. No es muy alta lo que se pierde. Principalmente es por la masa muscular. El hombre, por genética, tiene más masa muscular, tiene mayor metabolismo, por consiguiente más consumo energético. Es por eso que vamos a tener más glóbulo rojo en hombres que en mujeres. ¿De acuerdo? Ahora, leucocitos, mire, menos pesaditos, menos números. Tenemos aquí leucocitos, glóbulos blancos, que están más o menos entre 5 y 9.000 por centímetro cúbico. O sea que estoy hablando de que dentro de estos 5.000 o 9.000, ¿qué encontramos? Encontramos neutrófilos, encontramos basófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos. Y vamos a encontrar unas plaqueticas que son importantes para la coagulación sanguínea. Y las plaqueticas oscilan más o menos entre 250, 300, 400 mil. Entonces aquí me devuelvo. ¿De dónde se forman las plaquetas? ¿Todo de dónde? De la fábrica. ¿Cuál es la fábrica? En este caso, ¿cuál? Ustedes sí no se les olvida eso, porque aquí hay una emisora que llama la Mega, ¿cierto? Mega, ¿qué quiere decir? Grano. Entonces, megacariocito. De ahí se forman fragmentos celulares de las plaqueticas. Acá, del citoplasma de los megacariocitos, es que se forman las plaqueticas. Entonces ya tenemos los componentes básicos de la sangre. Peso, aproximadamente el 8% del peso corporal. ¿Listo? Entonces aquí tenemos. ¿Será que eso nos tenemos que aprender? ¿Los porcentajes son importantes para ustedes? Sí. ¿Cuál es la célula de sangre de los glóbulos blancos más abundante? Entonces, esta es los porcentajes y ahí están. Neutrófilos del 60 al 70%. Linfocitos más o menos del 20 al 30%. Mono del 1 al 7 al 8%. Son rangos. Eosinófilos del 1 al 3% y basófilos del 0.5 al 1%. ¿Qué quiere decir? En 100 células de leucocitos, 60 o 70 son neutrófilos. Y la menor es el basófilo. En 100 células, muchas veces no encuentro ninguna, o puedo encontrar una, no más. Entonces, mi pregunta es, ¿los basófilos? Hay otra pregunta en el quiz. ¿Los basófilos son análogos a qué? Los basófilos son análogos a células del conectivo como el mastocito, intervienen en hipersensibilidad celular. Ahí les preguntaba, ¿cierto? ¿Es célula que interviene en procesos de? Procesos alérgicos. Esto se llama hipersensibilidad celular. En procesos alérgicos, entonces es basófilo en sangre como a mastocito en tejido conectivo. Dime. ¿Sí la colocaste? Claro. La pecosita. Yo le digo la pecosita, una nena espectacular desde el punto de vista de hipersensibilidad celular. Muy bien. Ahora, aquí voy a centrarme en algo. Listo, proteínas plasmáticas, mire, plasma, mucho agua, solutos, proteínas. ¿Qué proteínas, desde el punto de vista de su profesión, podrían estar observando en un, ¿cómo se llama? Sí, un cliente.
perdón, en un paciente. ¿Qué es un cliente, cierto? Sí, cliente. ¿Quién quiere trabajar con niños? Listo. ¿Quién quiere trabajar con adultos? ¿Quién no quiere trabajar? ¿Quién quiere? Normalmente, ¿cuál es el enfoque de lo que ustedes se están formando aquí en la Ponti? Digo, Ponti, marica, Ponti, Universidad Javeriana. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer en el futuro? Ser entrenador deportivo. Entrenador deportivo. Tú. Entrenador deportivo. Tú. Entrenador deportivo. Tú. Profesora de educación física. Listo. ¿Ves? Hay algo ahí que llama la atención. Que trato de cuidarme, que no me cuido. Tratan de ustedes cuidarse, posiblemente no se cuiden. ¿Qué son? Las lipoproteínas. Posiblemente, si ustedes van a entrenar a una persona con alto rendimiento o con bajo rendimiento o medio rendimiento, miren cómo están las lipoproteínas, por lo menos para hacer una interconsulta con quién, con la nutricionista. Las lipoproteínas hay de alta densidad, de media densidad y de baja densidad. ¿Alguien de ustedes se ha hecho un perfil lipídico en los últimos 6 años? Un perfil lipídico. No. Porque es que, profe, usted está muy mucho. Mire, usted ya tiene canas hasta más allá. Sí. ¿Por qué no? Es joven. La gran pregunta. ¿Bien, hijita? Ok, pues, el perfil lipídico es manejar toda la parte de triglicéridos, colesterol, proteínas de baja densidad, de alta densidad, ese perfil lipídico. ¿Sí? Porque yo tengo que mirar cómo está mi tubería. Y la única forma que miro cómo está mi tubería, y cuando yo hablo de tubería, hablo de qué? Las arterias. Tengo que ir a ese perfil lipídico. Entonces, uno maneja hemoglobina, velocidad de sedimentación globular, muchas cositas para determinar cuál es la causa de muerte, la primera causa de muerte a nivel mundial. Enfermedad coronaria. Punto. En Colombia, está bien. Segunda muerte a nivel mundial. La parte cardíaca. Una cosa es la bombita y otra cosa es la tubería. Es lo que tú decías, posiblemente infarto al miocardio o con desórdenes cardíacos. Tercera causa de muerte. ¿La obesidad es una enfermedad? Sí. Sí, es una enfermedad. ¿Cómo está el perfil lipídico de los obesos? Terrible, desafortunadamente. Posible la mía también no está muy buena. Sí, yo me la tomé un poquito y me puso a pensar y no he hecho nada. Eso es lo más grave. ¿Lo puedo manejar con ejercicio? Sí. Pero uno se centra en el trabajo. Se comienza por ahí. Con sedentarismo. Ustedes están bonitos todos, jóvenes, bonitos. ¿Sí? Le estoy dando la espalda, Carlos. Todos están bonitos. Diego, el profe es gay. No, me voy para otro lado. ¿Listo? Pero, ¿quién consume acá paqueticos? ¿Quién consume paqueticos? Galletitas, todo que venden, maicitos, carbohidratos. Todo, carbohidratos a la lata, los carbohidratos o en las arterias. Pero digamos, si son para entrenar, entonces toca mirar la carga de carbohidratos que la carga y la calidad de carbohidratos. ¿Sí? Porque los carbohidratos también afectan la parte vascular. Todo lo que tenga azúcar, carbohidratos. ¿A quién no le gusta un chicharroncito rico con arepa? Fabuloso. ¿Sí? ¿A quién no le gusta un steak 3/4 jugoso? Delicioso, que trae grasa. Comienza
Y acá por el sedentarismo. Los niños ahorita bien cogidos ¿de quién? De lo que están haciendo varios acá en clase. Es que manejar, bueno, yo que hice el celular, miércoles, ¿quién lo hice? No sé. Este es tuyo. Hoy sí hice el celular. Yo soy dependiente de mi celular. Tú tienes dos. ¿Sí? No sé. Ah, sí. No, lo tengo bien cargado. Por ejemplo, el 71. Me creo que es 300. Sí, de repente. Sí, pero ya no sabía. Ahora sí, yo veo el celular. Ya te paraste, ya no apagas. Si me pasas el teléfono. Ok. No, yo cada paso el quiz, venga a ver. Y me devuelven esta máquina. De pronto está en la oficina. ¿Sí? No, de pronto está en la oficina. No, normalmente yo no lo dejo, uno cada vez está despalomado. Bueno, vamos a la casa. Filas. Ok, entonces aquí mirar las lipoproteínas son muy importantes. Mire el porcentaje. Hablamos de qué porcentaje de proteínas del plasma, del 6 al 7%. ¿Listo? Entonces, de esas proteínas tenemos las albúminas, las globulinas, lipoproteínas, proteínas del complemento y proteínas de la coagulación. Mire el porcentaje tan pequeño y la importancia que tienen esas proteínas en la sangre. Albúminas. ¿La clara que tiene? Albúminas. Dime. Una pregunta, pero digamos, usted decía que el tema de los azúcares y los carbohidratos, pero cuando se consumen las grasas como los omega 3 y las demás, ¿es mejor eso que basarnos en carbohidratos para obtener energía de las Energía. Toca mirar las grasas, como dice uno, las grasas buenas. ¿Sí? Hay grasitas buenas. Y la grasa es muy importante desde el punto de vista metabólico de nuestro cuerpo. Porque la grasa, los endocrinólogos la están manejando como un órgano endocrino. Porque el tejido adiposo, la grasa que no tiene, los lípidos que están dentro de los adipocitos, sintetizan hormonas. Entonces es una regulación súper interesante y nos la va a regular aquí arriba. ¿Quién? El sistema hipotálamo hipofisiario, por intermedio de las leptinas. Si yo manejara las leptinas, manejara la saciedad, manejara la velocidad. Eso no lo han podido hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Miremos las funciones grandes. Pues todo lo que ustedes ven aquí en cuanto a transporte, ¿quién me lo iba a transportar? Las albúminas. Miren, entonces gases, nutrientes, desechos, metabolitos, hormonas, moléculas de señalamiento. Defensa del organismo. ¿Quién me ayuda a la defensa del organismo? Las células. Los linfocitos, los polimorfos nucleares, los neutrófilos. Regula la temperatura corporal, equilibrio hidroosmótico, equilibrio ácido-básico y control de pérdida. Cuando yo hablo de control de pérdida, estoy hablando de qué? Cuando alguien está sangrando mucho, pues se tiene que controlar. Y ese control principalmente se hace por tapones hemostáticos que lo forman las plaquetas. Y si yo tengo una pérdida de mucha sangre, ¿qué tejido se activa? El tejido hematópo o chético, la médula ósea. Le mandamos información allá. Viejito, necesitamos glóbulo rojo a la lata. ¿Sí? Entonces, ¿qué comienza a funcionar? El riñón comienza a producir el eritropo o chetina, le manda allá y comienza. Necesito unos milloncitos de polimorfos nucleares. Le mandamos un tipo de interleuquina y la mamacita comienza a producir esas células sanguíneas. Muy bien, celulitas. Esto es un cuadro de moraleja.
Esto ya lo deben de saber. ¿Listo? Ustedes ya revisaron sangre, ¿cierto? Perdón, no te digo conectivo. Sangre, la estamos mirando. Y hematopo posiblemente no lo van a revisar. ¿Cierto que no? Ahora bien, el plasmocito, voy a colocar un solo ejemplo de las células que les dieron en conectivos. ¿Cuál les gusta? ¿El que come o el que produce? El que come. Ustedes son unos macrófagos absolutos. Comen todo el día. El macrófago, en conectivo cosmos se denomina, pues macrófago. Ahora, en sangre, ¿cómo se llama? Hola, deje a la niña que quiera atender. Monocito. Ahora, para ser monocito, ¿qué tuvo que ser? Unidad formadora de colonias monocitos. Para ser una célula progenitora de monocitos, tuvo que ser una célula progenitora de monocitos. Para ser una célula progenitora de monocitos, tuvo que ser una célula progenitora mieloide. Para ser una célula mieloide, tuvo que ser una hermosa mamacita, que es una célula hematopoietética o una célula hemocitoblástica. Entonces, mire el proceso: 1, 2, 3, 4, 5 y llegar a macrófago. No es porque llegó macrófago chévere, bacano, llegó a comer lo que no es propio de los APO, es una célula presentadora de antígenos. ¿Sí? Es lo que tiene que llegar a ser para poder cumplir una función en conectivo. En este 2 años de pandemia que tuvimos, que ahora todo le echan la culpa a pandemia. Papá, dame plata, no tengo por qué, por la pandemia. Papá, estoy ansioso, estoy deprimido por la pandemia, amiguito, tranquilo, no me preocupe. Todo le echan la culpa a la pandemia. Entonces, hay una célula muy importante que ustedes vieron, es que el hermoso plasma, el plasmocito sintetiza anticuerpos, inmunoglobulinas. ¿De dónde proviene? Del B que sigue en conectivo, del B que sigue en sangre y de acá, de célula progenitora linfoide común. Más corto, hematopoietético, linfoide, pre-B, LB y plasmocito. Esta célula es muy importante desde el punto de vista del sistema inmunitario. Crea muchos anticuerpos. Por eso, cuando ustedes tienen síntomas, ustedes miran a ver qué tienen. Si tienen una influenza o tienen un SARS-CoV-2, un COVID-19, que miren, anticuerpos. ¿Quién produce los anticuerpos? Los plasmocitos. Entonces, la moraleja aquí es que para hacer células en el tejido conectivo de lo que ustedes realizaron, tuvo que ser inicialmente una célula madre hematopoietética. Esa es la moraleja que tenemos acá. Celulitas, este cuadro es importante. ¿Por qué? Porque voy a definir y voy a determinar características de los dos grandes grupos de ¿qué? Leucocitos. Leucocitos. ¿Se acuerdan que había unos que tienen gránulos, pequitas, y otros que no tienen pequitas? Dentro de las pequitas tenemos poli, mucho, morfo, núcleo, forma del núcleo. Ya, el núcleo tiene diferentes formas, es multinucleado. Tiene unos gránulos X y Y, el tamaño más o menos es de 10 a 12 micras, importante, que sea polimorfo y que tenga una vida media corta. Entonces, uno dice, la vida media corta, ¿qué es para una célula? La vida media corta, ¿qué es para una célula? Horas, minutos, máximo una semana, que es lo que duran estas células sexuales. Nada. Granulocitos, mono, ¿qué quiere decir mono? Un núcleo. Y tiene una vida media larga. Dentro de las pecositas, de los granulocitos, tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Dentro de los agranulocitos tenemos dos, los linfocitos y los monocitos. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? El mono, ¿qué porcentaje tenía? Del 3 al 8%. ¿Sí? Del 1 al 8%. El polimorfo nuclear, del 60 al 70%. Entonces, eso es importante. Ustedes, perfectamente, el cuadro hemático les dice absolutamente todo. Se tomaron un cuadro hemático
Entonces uno mira los números de referencia. Ay, yo tengo los neutrófilos altos. Uy, tengo el linfocito bajito. Uy, esas lipoproteínas están pero terriblemente las de baja densidad. Lo importante es interpretar el cuadro hemático, porque todos los valores se los dice de referencia. Yo les decía, cuando comienza el sedentarismo, no hacen ejercicio, buen cigarro, buen traguito chévere, buena hamburguesita de noche, after violento, no lo siente uno a los 18, no lo siente a los 20, no lo siente a los 30, posiblemente a los 40, 45. ¿Sí? ¿Por qué? Los ateromas, las enfermedades coronarias, los ateromas se forman más o menos en los 22 años para formarse una placa ateromatosa desde el punto de vista arterial. ¿Qué pasa con el ateroma? Yo tengo un cilindro, el cilindro tiende a ¿qué? A disminuir la luz. Por consiguiente, si yo disminuyo la luz de un tubo, pues la presión que tengo que ejercer para enviar sangre va a ser mayor. ¿Qué se tiene que esforzar más? Corazón. O se forma la placa, se rompe la placa, se obtura la placa y el paciente se puede morir de esa placa. Y todo comienza chiquiticos, así chiquiticos. A mí no me dieron eso nunca. Y de grande lo sé, pero un momento trato de cuidar. Trato de cuidar. Ahora vamos a mirarlos. Vamos a mirarlos. Yo le preguntaba a la profe Pulma y a los de morfología de ejercicio, les muestro imágenes. Todos se ven iguales, ¿cierto? No. ¿Cierto? No. Coloquémosle nombre a cada una de las células. Entonces miremos. Voy a hacer ese ejercicio. Entonces, vayámonos para acá. Acá. Esto lo pegamos acá. Y ustedes me van a colocar el nombre. ¿Listo? 5 minutos mientras voy a ver si en mi oficina está el celular. ¿Sí me entiendo que van a hacer en 5 minuticos? Coloquémosle nombres a estas células. ¿Listo? Establecerán neutrófilos, linfocitos. Le voy a poner. ¿Será que le pongo pausa? Sí, ¿cierto?